Y al final pues llegué a Taiwán en el año 1983. Bueno, pues cuando yo llegué aquí, yo me acuerdo que un año antes de ordenarme sacerdote, me acuerdo que mi superior me dice, oye, ¿has pensado, el año que viene te ordenas sacerdote? ¿Has pensado ya dónde vas a ir? ¿Has pensado algún sitio? Digo, pues no he pensado en ningún sitio. ¿Y entonces qué? ¿Entonces dónde? ¿Entonces qué? Y yo le dije, digo, mira, mándame al sitio más lejos que haya. Y entonces cogió y me dijo, bueno, pues muy bien, a Taiwán. ¿Sí? Digo, sí. Y después de preguntarme eso, y después yo de responder, ok, se quedó pensativo. Yo tenía 29 años. Y cuando me ordenara tendría 30. Y luego cuando pasaría por Australia 1 año y medio. Y llegaría a Taiwán en el año 83. Lo cual quiere decir que para ese año yo ya tenía 32 años. Así que después de decirme, bueno, a Taiwán, y después de decirle, ok, se quedó pensativo y me dice, oye, ¿tú crees que podrás aprender chino? Digo, hombre, pues yo no lo sé. No, yo no lo sé. ¿Por qué voy a decir que sí? Pues no lo sé. Yo no sé si tendré esas cualidades. Pero si tú me das la oportunidad, yo estoy dispuesto a probar. Y entonces dijo, sí, yo te doy la posibilidad. Bueno, pues allí voy. Así que llegué en 1983, el día 9 de octubre, aquí a esta isla de Taiwán, que es muy pequeña, pero es muy bonita. Bueno, pues llegué aquí y lo primero que hice, lógicamente, pues, fue estudiar chino. Primero me dijeron que quería estudiar, porque me tenían preparado el ministerio para trabajar con los aborígenes. Y entonces me dijeron, bueno, primero se lo dijeron a los aborígenes. Digo, el padre que va a venir, ¿queréis que primero estudie vuestra lengua o primero el mandarín, el chino mandarín? Dice, no, que estudie mandarín. Bueno, pues ya está, estudié el mandarín. Y me dijeron, bueno, ¿quieres estudiar mandarín aquí en el sur, en Kaohsiung, o quieres ir a la Universidad de Furen, a nuestra Universidad Católica de Furen, del norte, de Taipei? Y si vas allí, pues entonces vas a vivir con los dominicos chinos. Y yo digo, sí, yo voy con los dominicos chinos. Así que allí estuve pues 1 año. Después estuve en Taipei, en el centro de Taipei, que teníamos allí una iglesia, y ahí estuve otro medio año, y entonces busqué a una profesora de chino, que por cierto era católica y era terciaria dominica, y nos hemos llevado, y las relaciones son perfectas porque justamente este año, que han pasado 27 años, pues me llamó por teléfono y dice, oye, mira, mi padre se ha muerto, podrías venir a participar en la misa de mi padre. Digo, sí, así que hace un par de meses o así subí a Taipei para participar en la misa en la misa fúnebre de su padre. O sea que las relaciones son muy buenas. Bueno, pues así allí en Taipei estuve 1 año y medio. Mi chino no era lógicamente bueno, pero bueno, ya podía decir algunas cosas por ahí. Y entonces, bueno, pues efectivamente pasé al sur y me mandaron a las misiones con los aborígenes. Y entonces pues estuve en 2 partes, en 2 poblados de la misma lengua, pero 2 poblados distintos. En el primero se llama Taiyu, ahí estuve 1 año.
Eso fue más o menos ya en el año 85. Yo llegué al 83, 84, 85, 85, 86. Y luego, después de ese sitio, pasé al otro poblado. Y estuve también otro año, desde el 85, 86, 86, 87. Y después de estar allí 2 años, me dijeron que fuera a la ciudad de Caution, a una de nuestras casas. Teníamos en Caution 2 casas, 2 parroquias, 2 casas. Y entonces me mandaron a Caution, a Gotecho. Y allí en Gotecho, pues estuve 3 años. Bueno, pues cuando estaba en el monte, pues era párroco. Y bueno, el primer año no fue párroco, fue representante del párroco, y en el segundo sitio ya era párroco oficialmente, de acuerdo con la ley de canónica, todo oficial, ¿no? Y bueno, pues durante ese tiempo, pues yo me dedicaba, pues eso, a celebrar misas y los domingos. Y luego, como había mucha enfermos o gente accidentada, luego había mucha gente, muchos funerales, luego matrimonios, bautizos, o sea, era una parroquia bastante gente. La primera era más o menos de unos 3.000 cristianos católicos, entonces era bastante activa, ¿no? Pero vamos, aparte de eso, de lo típico del sacerdote, de los sacramentos, pues luego pues me dedicaba mucho, pues eso, a visitar a los enfermos en sus casas o en los hospitales y eso, ¿no? Y cuando pasé al segundo poblado, pues lo mismo. En el segundo poblado los católicos no eran tantos, la actividad sacramental no era tanta, eran más muchos funerales, porque se mataban muchos jóvenes de accidentes, ¿no? Y bueno, dejé y me marché a Caution, a Gotecho. Y entonces cuando yo llegué a Gotecho, pues tenía un padre que nos habíamos ordenado juntos, que era el párroco de aquí, de esa nueva parroquia. Y entonces cuando yo llegué allí, dice: mírame, tú te vas a encargar de los enfermos. Bueno, pues me encargo de los enfermos, ¿no? Y te vas a encargar también de la última parte de los funerales, que es cuando ir al cementerio y esas cosas. Digo yo, muy bien, me parece muy bien. Así que así fue así. Estuve 3 años prácticamente, pues por supuesto que decía misas, ayudaba, pero vamos, que mi misión específica era visitar enfermos. Me dijeron: mira, vas a trabajar con esta señora. Y luego, pues efectivamente, fui con esta señora, pues fui a visitar enfermos. Y luego pues había el grupo de la Virgen, que también íbamos juntos. Siempre íbamos a lo mejor algún grupo, un grupito juntos a ver enfermos, eso. Y bueno, pues eso es, esos 3 años fue eso, ¿no? Visitar enfermos. Y luego también, pues no sé, fue esos terceros años, ese tiempo en esa misión, pues me dio por por estudiar los clásicos chinos, ¿no? Lao Tzu, Chuanzi, Conzi, bueno, pues varios clásicos chinos, ¿no? Así que también en el tiempo libre, pues me dedicaba, ¿no?, no sé, a ver sus pensamientos, la forma, ¿no? Bueno, después de esos 3 años, el superior me dijo: bueno, pues ahora vas a dejar este sitio y ahora te voy a mandar a otro sitio muy cerquita del monte, pero no era un poblado de taiwaneses. Y allí pues también estuve 1 año y seguía más o menos lo mismo, seguía visitando enfermos. Bueno, pasaron 9 años y al cabo de 9 años volví a España. Yo cuando dejé España, el hijo de mi sobrino, el hijo de mi hermana, pues era pequeñito. Y yo cuando volví a España en el año 1991, pues ya el chico ya no era un niño, ya casi era más alto que yo. Bueno, pues estuve de vacaciones y cuando volví, pues el Padre Superior me dice: mira, ahora vas a dejar este sitio y ahora te vas a ir a otra ciudad, también está al sur, ¿no? Te vas a ir a Tainan. Bueno, pues me cogí las cosas y para Tainan.
Y en Tainan, pues tenemos al lado de la parroquia, prácticamente de nuestra parroquia a la universidad, está a 10 minutos. ¿No? Estamos en el centro de Tainan. Y bueno, pues allá estaba el superior, estaba el párroco, que era al principio eran diferentes, luego el párroco era el superior. Y entonces pues allí estuve yo pues desde el año 92 hasta el año 2000. Estuve ahí 8 años. Y bueno, pues nada más llegar a esa misión de Tainan, el superior me dijo, mira, oye, llaman de Kaohsiung, del hospital militar de Kaohsiung, y dicen que te proponen ser el capellán, o bueno, celebrar misa allí, los jueves, ¿no? O sea, un día, ofrecer un día, y ese día, pues, visitar enfermos, dar la comunión y celebrar la misa. Hay otros padres que van también durante la semana, pero tú te vas a encargar de los jueves celebrar la misa. Digo, vale, de acuerdo, pues ya está. Y entonces prácticamente era un trabajo que tenía, pues era ese, todos los jueves, desde entonces hasta ahora, y los jueves allí. Había gente de otras parroquias que venían cristianos, y luego los cristianos conmigo, pues íbamos juntos a ver a los enfermos, y asistían también a la misa, y eso. Bueno, asistían, y siguen asistiendo todavía, ¿no? Bueno, pues era eso. Y entonces, pues, bueno, pues lo demás, ¿qué? Lo demás, pues bueno, pues ayudar allí a Tainan a celebrar misa, y luego también teníamos unas monjas, un colegio de monjas franciscanas, y también nos llamaron a ver si podíamos, porque tenían un padre que era jesuita, le iban a destinar a otro sitio, entonces necesitaban un padre que fuera su capellán. Y entonces, pues sí, yo también me presenté allí, y bueno, pues varios días a la semana pues íbamos allí a celebrar misa, no para el colegio, no para los estudiantes, sino para la comunidad religiosa. Hasta ahora. Bueno, pues era eso, el hospital de Kaohsiung militar, luego este colegio que nos invitó a ir, y luego pues ayudar en la parroquia, y también pues eso, visitar a algunos enfermos, eso. Pero bueno, pues pasaron 4 años. Yo llegué en el 92, más o menos sobre el año 1996, 4 años después. Nosotros tenemos todos los meses reunión